pero yo por decisión personal, es decir, yo dije, yo quiero ir a la Ujú. iglesia, ¿no? Fue cuando yo decidí bautizarme a los 11 años. La mujer no puede hablar, no puede opinar, tiene que hacer todo lo que en casa el hombre ordena. Pero yo creo que cuando alguien te dice transfóbico u homofóbico porque tú opinas diferente a lo que promueve la ideología de género, es una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque se hace un ataque a la persona y no al argumento de la persona. Nosotros como cristianos sabemos que Dios creó hombres y mujeres gracias a esta acción que yo tomé. Ha habido un despertar en la comunidad, en la sociedad peruana, sobre el avance de una agenda ideológica que quizá muchas personas piensan que no se está dando en el Perú, pero que se está dando de una forma muy sigilosa. Nosotros debemos ser los primeros defensores de la verdad, como cristianos, como hijos de Dios. Hey, ¿qué tal, gente? Estamos aquí en una nueva semana. En esta oportunidad tengo el agrado, la alegría de poder entrevistar a una amiga la cual fue muy mediática en redes sociales. Esto pasó justamente el año pasado, el día 28 de julio. Ella fue al aeropuerto Jorge Chávez a poder poner una denuncia, no una denuncia, sino un reclamo sobre los baños del aeropuerto Jorge Chávez por los carteles. Y justamente acá tenemos a Olga Izquierdo, la que hizo todo eso. Y queremos entrevistarle un poco de ella para que la podamos conocer. Sé que ella estuvo en varios programas y yo estuve un poco alargando esto, pero ya estamos aquí y queremos conocerte un poco más. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, Elmer, de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Y bueno, espero que este programa sea muy productivo y muy fructífero para todas las personas que nos van a escuchar. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Vienes de una familia cristiana? Para empezar, no sé, Sí. ¿cómo es tu relación con la iglesia? Sí, yo vengo de una familia cristiana. El primero en convertirse en mi casa fue mi papá, a quien le envío un beso desde aquí a mi padre. Mi papá, antes de convertirse al cristianismo, pues digamos que tenía una vida un poco desordenada, le gustaba tomar mucho, a veces no llegaba a la casa, y producto de esa vida desordenada es que él cayó enfermo. Y justamente en ese proceso de enfermedad es que él conoce a Cristo. Le pide a Dios una oportunidad para vivir porque en realidad esta enfermedad, los doctores habían dicho que ya no había ninguna solución, que solamente tocaba esperar que pues él falleciera. Mi madre me acuerdo que sufría mucho en ese entonces y mis hermanas, bueno, mi hermana mayor y yo, y mi hermana la última, estábamos pues muy preocupados, muy tristes por esta situación. Pero recuerdo que mi madre, en medio de este proceso de dolor, ella nos decía que Dios podía sanar a mi papá. Y recuerdo que aproximadamente teníamos entre 6 y 7 años, y ella nos enseñó por primera vez a orar. Nos hizo poner las manos juntas, arrodillarnos al costado de la cama y pedirle a Dios por mi papá. Pero resulta que Dios ya estaba obrando en mi padre. Mi madre todavía no era cristiana, pero tenía fe. Entonces mi papá, en su cuarto de hospital y digamos que en su lecho de muerte, clamó a Dios por una oportunidad de vida. Le pidió perdón por sus pecados y le pidió que lo sanara, que le dé esa oportunidad de vivir, que quería estar en casa para poder cuidarnos a nosotras. Entonces Dios, en su infinita misericordia, le respondió a mi padre y lo sanó. Y desde ese momento mi papá se convirtió, tuvo un radical cambio en su vida. Ya no lo veíamos tomar, sino que lo veíamos más bien en la casa con una Biblia. Y me acuerdo que una vez le pregunté, papá, ¿qué es ese libro? Y me dijo, hija, esta es una Biblia. Desde ahí él nos empezó a compartir la Biblia todos los días, las enseñanzas bíblicas. Empezamos a ir a la iglesia y fue así que todas mis hermanas y yo pues conocimos el Evangelio y nos convertimos en una familia cristiana. Papá, mamá y mis hermanas y yo. Amén. ¿Cuánto tiempo fue eso más o menos? ¿Desde qué edad? Yo tenía aprox 6 años. 6 Sí, años. 6 años. Bueno, ya llevas una vida ya
no vamos a decir cuánto. No, pero desde que yo tomé la Ajá. decisión personal, porque si bien es cierto, nuestro papá nos inculcó los principios cristianos, las enseñanzas cristianas, pero yo por decisión personal, es decir, yo dije, yo quiero ir a la Ujú. iglesia, ¿no? Fue cuando yo decidí bautizarme a los 11 años, Wow. hace 20 años. Me bauticé, tomé la decisión de seguir a Cristo y digamos que desde ahí, ¿no? Fue como para mí un poco más consciente la decisión de seguir al Señor. Amén. Vemos ya te vemos casada. Ujú. ¿Cuánto de casada? ¿6? Voy ¿Qué? a cumplir 5 Ah, años en 5 años. marzo. En marzo, el mes que viene, mi esposo también es cristiano, tengo la bendición de haberlo conocido en la iglesia y bueno, un matrimonio pues muy, muy bonito, muy, muy lindo. Vemos que él no es tanto de redes, o Ujú, sea, esa es también otra pregunta, ¿cómo se complementan ustedes? Porque él no es tanto de redes o tan activista a comparación tuyo. ujú. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, desde que conocí a mi esposo y desde que empezamos una relación de amistad, yo me di cuenta pues que él no usaba mucho las redes. Ujú, Y en ese entonces me acuerdo que yo siempre usaba mi Facebook, más que Instagram, Facebook, para compartir pues algunas publicaciones, versos bíblicos o fotitos por ahí. Él no era de usarlo mucho y hasta ahora se mantiene así. O sea, yo conocí a mi esposo así. Y en realidad nos complementamos muy bien el matrimonio porque no depende tanto de que si él usa las redes o no, sino de que somos los dos, hemos decidido en nuestro matrimonio tener como lazo fundamental a Cristo. Oramos juntos, leemos la palabra juntos, siempre tratamos de buscar al Señor, tanto de forma como pareja, como matrimonio, y también nuestros devocionales individuales, ¿no? Mi esposo es una persona a quien respeto, admiro mucho. Empezamos una amistad muy, muy bonita, muy fuerte, y esa misma amistad veo que ahora en nuestro matrimonio se mantiene porque con mi esposo pues puedo hablar de todos los temas, él me ha conocido en momentos tristes, felices, sabe cómo soy, sé cómo es él. Y lo lindo es que justamente eh, con mi esposo, pues gracias a sus oraciones, a sus consejos, a la fortaleza que me ha dado en momentos difíciles, es que yo también he podido pues seguir adelante en medio de este proceso en el que estoy. De repente, para poner un poco de contexto, presenté pues el reclamo en el aeropuerto y me denunciaron por el presunto delito de discriminación. Y bueno, mi esposo en todo este proceso está conmigo, siempre ayudándome, aunque él no esté en las fotos, no esté en las entrevistas, aunque él no tenga un perfil público, él es el que está como ese hombre detrás, dándome a mí esa fortaleza y esa guía espiritual que yo necesito. amén. Siempre hay un perjuicio ante los cristianos sobre someterse a ese versículo de la mujer debe someterse al hombre, pero en sí el sometimiento es una decisión. Tú decides a quién someterte y si la persona te conviene o no. No es que te están obligando. Obviamente tú antes decides someterte a esa persona y tú ves si te conviene, si te ayuda o no. Siempre existe ese mal pensamiento de, ah, seguro es porque va a estar ahí, la mujer va a estar detrás, el hombre va a estar adelante, pero vemos que en estos tipos de casos se aplica justamente lo que estoy diciendo, que el sometimiento viene como decisión. Claro, es que en realidad es un mandato Ujú, bíblico. Y si te das cuenta, todas las personas estamos bajo autoridad. ujú, Todas respondemos a una autoridad. Y no significa ese tipo de sometimiento en donde la mujer no puede hablar, no puede opinar, tiene que hacer todo lo que en casa el hombre ordena. Yo creo que eso no es lo que se refiere la enseñanza bíblica, sino que sigamos nosotras como esposas, ¿no? Hablo yo como casada, el ejemplo que tuvo Jesús, cómo se sometió al Padre en todo, ¿no? Cómo la iglesia está sometida a Cristo y nosotras como esposas podemos reflejar ese atributo de nuestro Señor, ese carácter tan lindo de poder someternos a esa autoridad en nuestro hogar. Pero eso también es importante decirlo.
es que justamente el pecado generó que hay un conflicto entre hombres y mujeres, porque en realidad cuando Dios creó a Adán y Eva, pues todo fue en armonía, fue muy hermoso. A Adán le dio responsabilidades, vio que no era bueno que el hombre esté solo, creó a Eva para que sea su ayuda idónea. Pero ¿qué sucede? Que hay muchos hombres que lamentablemente pues son machistas, insultan a sus esposas, las tratan mal, las ofenden, las agreden, piensan que ellas tienen que estar, digamos, planchando, lavando, barriendo y las maltratan. Y Ujú. eso no es así, ¿no? Yo pienso que cuando un hombre entiende este verso bíblico en donde nuestro Dios nos dice, hombres amen a sus mujeres, ¿no? Esposos amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. Eso, por ejemplo, nos dice y les enseña a los hombres a que tienen que amar de una forma abnegada y sacrificada, ¿no? Y ese tipo de liderazgo que está basado en el servicio y en el sacrificio, pues lógicamente cuando un hombre hace eso con su esposa, ¿qué esposa no se va a someter amorosamente al liderazgo de su esposo? Ujú. Eso es algo que, por ejemplo, yo experimento en mi matrimonio, ¿no? Mi esposo es un hombre para la gloria de Dios y gracias al Señor, porque lo ha aprendido de la palabra, un hombre que le gusta amarme, cuidarme, protegerme, un buen proveedor de su hogar, etcétera. Y a mí me encanta fomentar su liderazgo, apoyarlo en todo lo que necesita y ser ese equipo que hemos logrado ser gracias al Señor. Amén. Vemos ahí que hombre y mujer tiene diferentes roles, pero se Ujú, complementan. ujú. Ese es algo que tal vez actualmente no se ve o está muy distorsionado el mensaje, pero realmente que ahí se puede ver la grandeza. Y en Corintios nos menciona que, bueno, la escala es Dios, Cristo, Cristo la iglesia y así. Y Ujú, Cristo es la cabeza del hombre. ujú. Obviamente debe ser un reflejo. Exacto, es un reflejo, es un Amén. reflejo. Bueno, ya pasemos al tema ahí que muchos están esperando ahí. Justamente pues, después de hacer esa denuncia en el aeropuerto Jorge Chávez, muchos te han tildado de homofóbica, de intolerante. ¿Qué opinas acerca de esos comentarios o cuál fue el detrás de cámara? Después cuando reventó los videos, ¿esperaste que fuera tan controversial como ahora o cómo fue? No, la verdad no imaginé que el video se iba a viralizar y que iba a tener demasiada o En diferentes mucha. canales también se pasó. Sí, sí, lo pasaron en diferentes canales de YouTube, hasta que producto de su viralización, pues llegó a los medios de comunicación nacional, ¿no? Los medios de prensa. Y bueno, sí, varias, digamos, comentarios que he recibido de algunas personas de la comunidad LGBT que en ningún momento respondí, o sea, no he respondido ningún agravio, ni insulto, ni ninguna ofensa que me haya llegado por comentarios o por mensajes internos. eh, pero yo creo que cuando alguien te dice transfóbico u homofóbico porque tú opinas diferente a lo que promueve la ideología de género, es una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque se hace un ataque a la persona y no al argumento de la persona. Entonces, yo considero que son falacias porque justamente se enseña o se dice, se hace creer falsamente que el opinar distinto ya es odiar a los homosexuales o transexuales y eso es totalmente falso. Nosotros como cristianos no odiamos. Nosotros como cristianos sabemos que Dios creó hombres y mujeres y tanto hombres y mujeres los vistió pues de dignidad y de valor porque tenemos justamente la imagen y la semejanza de Dios. Y esto es independientemente de si la persona tiene un determinada orientación sexual. Todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, pues tienen dignidad y valor. Entonces, yo creo que falsamente se hace creer eso a las personas, de que es un discurso de odio, de que tenemos una fobia hacia las personas homosexuales, pero en realidad no es así. Es totalmente falso. Un ratito, hago una pausa aquí para poder comentarles de nuestro primer auspiciador de Agua Bahía, agua de mesa ozonizada. Ahora lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en el banner, en el lower que está saliendo aquí. Síganlo en Instagram, TikTok, Facebook, en todas las redes. Muchas gracias por estar aquí y sigamos con la entrevista. ¿Y cómo fue ese proceso al enterarte? Me imagino que igual recibir una denuncia
fue chocante. ¿Cómo te regocijaste o cómo viviste esa etapa de persecución? ¿Tuviste una crisis? No sé, cuéntanos en la parte espiritual, ¿cómo cambió tu vida espiritual, valga la redundancia? Sí, cuando me llegó la notificación, lógicamente, creo que para nadie es como que, me denunciaron, qué bonito, ¿no? No es una situación, digamos, sencilla, pero desde el inicio de todo este proceso, yo he confiado y sigo confiando en Dios. Él es la fuente de mi fortaleza. Y creo que cuando uno es cristiano, tiene que ser consciente del costo que uno va a pagar por ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo siempre implica sacrificio, siempre implica valentía, ¿no? En este caso, gracias a Dios he tenido paz. O sea, el Señor me ha dado mucha paz y creo que todo esto más bien ha redundado para cosas buenas en mi vida. ¿Por qué? Porque gracias a esta acción que yo tomé, ha habido un despertar en la comunidad, en la sociedad peruana, sobre el avance de una agenda ideológica que quizá muchas personas piensan que no se está dando en el Perú, pero que se está dando de una forma muy sigilosa y que además ha servido también para concientizar a la comunidad cristiana y sigue siendo un proceso importante el que tenemos que hacer de concientización. Sirvió para abrir y que se abra un movimiento ciudadano que es que no nos callen, ¿no? En donde me siento muy agradecida por todos los mensajes de ánimo, de aliento y de todas esas mujeres que nos envían mensajes y nos dicen: gracias por lo que están haciendo. Gracias, Olga, por levantar tu voz. Se sienten representadas, porque en realidad lo que yo he hecho es defender pues los derechos de las mujeres y de los menores frente a una ideología que se está imponiendo y que en ningún momento se nos ha consultado. Entonces, creo que todo esto el Señor lo está de alguna forma obrando y usando para su gloria y para poder abrir puertas, para llegar a diferentes medios y poder defender la verdad, defender su verdad, así como me ha permitido conocer a diferentes personas también, ya ha puesto en mi camino a muchos jóvenes y personas pues que nos están apoyando y que se han sumado también a este movimiento. Entonces, pienso que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Todo lo que obra en la vida del cristiano siempre va a ser para bien. Y eso es algo que yo estoy experimentando en mi vida ahora. ¿Cuál es la misión ahora de que no nos callen? No sé, ir a las iglesias o solamente quedarse en redes sociales. ¿Cómo tú ves el tema de la persecución o estos temas en esos lugares? También cuéntanos qué nos falta, qué nos falta para poder empezar. Mire, yo creo que para que una persona, y por ejemplo en mi experiencia, antes yo no quería saber nada de política, ¿no? Pero fue Dios quien a mí me cambió ese pensamiento. Cuando yo en diferentes versos bíblicos leía que Dios buscaba que haya gente que defienda la verdad y lo que es justo, que levantemos la voz por aquellos que no tienen voz. Y justamente en la pandemia fue en donde yo vi esta necesidad de poder aprender mucho más respecto a los temas políticos o a las cosas que suceden en política. Y como cristiana, pues de alguna forma hacer luz y sal también en ese campo, porque durante la pandemia pues vi muchos derechos vulnerados de los ciudadanos y dije, ¿y nosotros qué como cristianos qué podemos hacer? ¿No? Porque, bueno, en mi opinión personal, yo no comparto del hecho de que hayan encerrado a la gente y que se le haya obligado a llevar un tratamiento que no querían. Y ese es otro tema, pero bueno, fue lo que a mí me pasó en la pandemia. Entonces, desde ahí ya empecé como que de una forma más activa a defender la vida, la familia, los derechos fundamentales. Me empecé a involucrar en mucho más de esto porque, claro, la agenda del aborto que quería avanzar, la agenda de género, la agenda globalista. Entonces, creo que como cristianos tenemos esa labor, pero quien primero cambia o te hace ver esa realidad es el Señor. Y también tenemos una labor muy importante, la de concientizar.
porque creo que falta mucho eso. Hay algunos cristianos que dicen, no, esto tiene que ver con Ujú. política y no me quiero meter. Pero yo creo que se necesita justamente cristianos en este campo para que podamos tener gobernantes, autoridades, pues que tengan estos principios bíblicos y puedan realizar un servicio que realmente se enfoque en buscar el bien común y no el bien personal, que realmente busque servir a su prójimo y no servirse a sí mismo. Vemos ahí también opiniones, justamente lo que decías, pero este es tema político que tiene que ver con la Biblia, con la iglesia, pero es muy importante poder acceder a estos conocimientos. Obviamente todos tenemos diferentes llamados y gustos, tal vez, pero es muy importante poder, aunque sea conocer del tema para no ser unos cristianos. Solos limitados Ajá. en las cuatro paredes Sí, de la iglesia. muy cuadrados. Ujú. Y exacto. Si hay alguna persona que alguien te pregunte, no sé, yo quisiera hacer esto, pero en mi iglesia no me permiten, o, o quieren motivar a más personas, ¿tú qué recomendarías a esas personas? Bueno, yo conozco a varios hermanos jóvenes que en sus iglesias nada que ver con estos temas sociales, políticos, pero que ellos avanzan, digamos, en una de sus labores personales, ¿no? Que también, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo. Si yo salgo a diferentes medios, estoy en diferentes entrevistas y todo ello es porque justamente estos videos los puedo compartir con mis hermanos cristianos para que ellos escuchen la información, para que haya esa labor de concientización y porque respecto a lo que pasó en los baños, ¿te acuerdas que realizamos el primer encuentro de jóvenes defensores de la libertad Sí. religiosa? Este evento fue importante porque asistieron varios jóvenes que están en diferentes organizaciones pro vida y pro familia y que sirvió justamente para que podamos compartir información sobre el peligro en el cual se encontraba nuestra libertad de expresión y nuestra libertad religiosa por el avance de la agenda de género. Entonces, fue un evento muy bonito porque varios de los jóvenes no sabían lo que se había compartido, o sea, la Mm. información de lo que estaba, por ejemplo, pasando y pasa en México. Entonces, yo creo que este tipo de eventos, de actividades, el de que podamos compartir esta información por los diferentes medios digitales son importantes para que justamente los hermanos cristianos conozcan un poco más y digan, ah, mira, esto está sucediendo, ¿no? La palabra que nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos ser los primeros defensores de la verdad, como cristianos, como hijos de Dios. Vemos ahí una gran falencia, digamos, que hay en la iglesia, justamente con el pastor, estamos hablando de eso, de falta tocar temas tabú. Y es incomprendido porque si nuestro Padre es dueño de todo, Él lo creó todo, obviamente debemos saber. Como te digo, no todo especialmente, pero al menos tener ese alimento, esa esencia, esos temas, saberlo, no dominarlo, pero sí poder Sí saber, conocerlo, porque conocerlo. finalmente lo que deciden nuestras autoridades nos va a afectar. Y creo que somos cristianos y también somos ciudadanos peruanos. Los padres de familia, por ejemplo, deben estar atentos a la currícula escolar, porque por ahí también se ha pretendido adoctrinar a los niños con esta ideología. Entonces, como ciudadanos peruanos es nuestra responsabilidad conocer de estos temas para poder estar al tanto y cuidar a nuestros hijos, cuidar a los más jóvenes de la casa, para saber también en qué momento manifestarse, por ejemplo, cuando han pretendido también imponer la unión civil, el aborto. Entonces podamos ser justamente esa columna y baluarte de la verdad y poder levantar nuestra voz contra aquellas cosas que consideramos son incorrectas y van contra nuestros principios y además van a afectar a nuestra sociedad, van a perjudicar a nuestra sociedad. No sé qué mensaje te gustaría poder cerrar con esta entrevista. Aquellos lo que tienen persecución, sufren persecución o son incomprendidos tal vez en donde están. Sí, creo que todos los cristianos debemos entender que al momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón,
vamos a pagar un alto precio por ser discípulos de Cristo. Dios nos ha concedido que seamos salvos, pero que también vamos a sufrir por Él. Y muchas veces el sufrimiento y el sacrificio es algo que los cristianos prefieren evitar. Sin embargo, hemos visto cómo discípulos de Cristo como Pablo, Pedro, Juan y aún, por ejemplo, si hablamos de Irak, cómo muchos cristianos son perseguidos por los militantes de ISIS, que tienen que salir de sus casas, dejar sus negocios, muchas veces dejar sus familias, porque si no pueden perder la vida. Los decapitan pastores, persiguen niños, a veces asesinan familias enteras, pero los cristianos de esa zona nos muestran su perseverancia y su confianza en Dios. Y aunque en esta parte del mundo nosotros no estamos viviendo ese tipo de persecución, definitivamente todo cristiano que realmente está comprometido con Dios y con su reino va a sufrir persecución, de alguna u otra manera. No aquellos cristianos que están cómodos, que se acomodan a lo que el mundo dice, sino aquellos cristianos que son fieles a Dios y a su palabra. Por ejemplo, cuando en tu universidad te digan, te insulten o te hagan bromas pesadas o te rechacen por ser cristiano, o cuando de repente por tú hablar la verdad, tus principios y tus creencias también te persigan, recuerda que no estás solo, Dios está contigo. Y si tú eres fiel a lo que Dios ha enseñado y eres fiel justamente a su palabra, Dios tiene una esperanza y una recompensa para todos aquellos que han vivido en obediencia en esta tierra. Entonces, todos nosotros debemos recordar que el cristiano tiene que aprender a sacrificarse, a ser valiente, a perdonar, porque nos ordena el Señor a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen. En Mateo 5 es una ordenanza, no es una sugerencia. Y también a ser personas fieles a Dios. Creo que ese mensaje me gustaría darle a los cristianos mucho ánimo y orar siempre los unos por los otros para que el Señor nos ayude en medio de la persecución. Muchas gracias, Olga, por estar acá. Espero poder estar en otra entrevista contigo, poder entrevistarte otra vez a más profundidad. Esta vez el tiempo nos está ganando, pero nada, muchas gracias, la verdad, por estar aquí y por tomarte el tiempo, y gracias por siempre apoyarme en estos casos. No, gracias a ti, Elmer. Es una bendición conocerte y todos los éxitos y las bendiciones para tu programa. Y claro que sí, yo gustosa de venir a alguna otra entrevista. Tus redes para que te puedan seguir, me pueden seguir en O Izquierdo P en todas las plataformas y el movimiento Que No Nos Callen depende de ti, también en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar en esta semana más. Esperen la próxima entrevista o el próximo video que vayamos a hacer. Y gracias. Recuerden que gracias a él somos restaurados.